Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 23 ya de esta tercera temporada. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo, una vez más, con todos ustedes. Les agradezco como siempre su preferencia para poder acompañarnos en su podcast de literatura que tiene para ustedes siempre sus historias que tanto les agradan. Ya estamos en el último podcast del año. Soy muy contento. Les agradezco a todos los que me han seguido a lo largo de este año, desde que comenzamos. Estamos en este inicio de proyecto que la verdad les agradezco muchísimo de corazón, de parte de los que conformamos el equipo para realizar Brujo X. Muchas gracias. Ha sido un gran año con altas y bajas, complicado. Y estamos aquí ya terminando el año 2024. Nos encaminamos hacia el 2025. Esperemos que el próximo año sea mejor. Y bueno, estamos aquí para ya el último episodio del año y luego nos estaremos viendo de vuelta en el 2025 con más historias que ya hemos estado preparando para todos ustedes, que ojalá les agraden. Y bueno, ahora que estamos aquí en este momento para concluir el año, quería aprovechar para elegir una historia, ya que estamos en época invernal, en el hemisferio norte. Quería aprovechar para buscar una historia precisamente que nos hablara sobre el invierno y esa reflexión con respecto a este tema. Vamos a platicar hoy sobre un espíritu en el que creen los nativos de los pueblos de América del Norte, específicamente en las regiones cercanas de Canadá y más hacia el norte, donde las condiciones climáticas son bastante extremas, debido a que el frío es muy, muy rudo, muy intenso. Entonces, quería traerles un poquito de esto para que platiquemos al respecto, una reflexión, nuestro último cuento del año. Me pone muy contento de eso. Entonces, vamos a platicar sobre eso y quisiera para comenzar esto, ¿alguna vez algún de ustedes ha escuchado hablar sobre qué cosa es un Wendigo? Bueno, los Wendigos es algo extraño porque a diferencia de otras criaturas de lo que tiene que ver con las creencias de otros pueblos, mm, un Wendigo tiene una mezcla entre que no es necesariamente una criatura como tal, pero sí es una como posesión, yo lo llamaría. Para que ustedes me entiendan, primero quiero que tengamos un poquito de contexto. En los pueblos de América del Norte está mucho esta cuestión de que obviamente durante el invierno la comida escasea. Entonces, a lo largo de la historia, las tribus que viven en la zona norte del continente, como el clima es altamente extremo, tienen que prepararse para esta época y a diferencia de otros animales, como por ejemplo los osos, los humanos no podemos entrar en un estado de hibernación. Entonces, al no poder tener esta capacidad para podernos a dormir y no consumir tantas calorías, porque seguimos consumiendo calorías sin importar el día que pase, aunque no hagamos nada, el simple hecho de estar despiertos nos implica gastar energías. Por ende, cuando el alimento empieza a escasear, pues empiezan los problemas. Además de que hay que lidiar con otros problemas como es el frío que puede asesinarte, ¿no? Nuestro cuerpo no puede enfriarse porque pues nos morimos. Entonces, ocurre mucho que en los pueblos del norte se comenzó a surgir la creencia de cómo, porque siempre recordemos que todas las creencias y estas historias tienen como finalidad enseñar algo y tratar de regular el comportamiento de las personas. Entonces, imagínense que ustedes se quedan ahí en su casa con su familia y de repente se les empieza a acabar la comida y no hay dónde buscar. Aquí estamos hablando de que no es como hoy en día, que quizás ustedes pudieran
que su capacidad de supervivencia está limitada muchas veces por si tienen dinero o no para poder comprar más alimentos. ¿Qué pasaba en una época en la que no existía ni el dinero y que toda tu supervivencia dependía de lo que habías sido capaz de recolectar, de juntar y también de saber administrar? Porque al final los humanos tendíamos a ser más como una ardilla que tiene que juntar todas las nueces que puede en su árbol para poder sobrevivir. Entonces, imagínense que están ustedes ahí en el crudo invierno con temperaturas que llegan a las menos 50 grados centígrados y no hay manera de salir y buscar algo de comer. Ya el clima es extremo, están encerrados, posiblemente la nieve ya tiene hasta 2 o 3 metros de altura. Es imposible avanzar en esa nieve hasta que la nieve se solidifique. Y te quedas sin comida. Entonces, en lo que estás esperando ahí, en ese frío extremo, te quedas sin comida, no puedes salir y empiezan a mermar el hambre. Entonces va pasando un día, van pasando dos, va pasando una semana y ya tu cuerpo ya no empieza a responder correctamente, ¿no? Y entonces imagínense en esa situación, era muy común para muchos pueblos que pues puede pasar que dentro de los miembros más débiles de la misma familia pues alguno no sobreviva, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones extremas que estás ahí aislado, comienzan a aplicarse las mismas reglas de lo que se aplica, por ejemplo, cuando las personas quedan atrapadas en un barco. Cuando tú quedas atrapado en un barco y no hay manera de sobrevivir por ahora y no hay quien te rescate para poder salir, que estás ahí aislado, en las embarcaciones hay una regla que dice que todo lo útil no se desperdicia. Entonces, tú quieres comer, ¿no? Y, mira, al final los humanos también estamos hechos de carne. Entonces, ¿entienden para dónde voy? El canibalismo es una conducta que los humanos hemos tratado de regular en la mayoría de las culturas a lo largo del planeta. Regulamos el canibalismo como algo que rechazamos actualmente. En el pasado algunos pueblos pues no lo rechazaban tanto y algunos trataban de ponerle como otro tipo de simbolismo. Como por ejemplo muchos pueblos mesoamericanos, en África, etcétera. A lo largo de la historia el canibalismo ha sido aceptado y o rechazado, ¿no? Y por ejemplo la mayoría de los pueblos que ahora tenemos una concepción en esta nueva época, se nos dice, se nos enseña como que el canibalismo no, es un rechazo hacia de la idea de comerte otro ser humano. ¿Cómo crees? Cómete todos los animales del mundo menos el ser humano. Entonces, para regular esa conducta se crean historias para decir, oye, ¿sabes qué? No, ¿cómo crees? Eso no está bien, ¿no? Hay que tener límites. Somos omnívoros, somos capaces de comernos a cualquier otro ser vivo siempre y cuando no nos envenene. Pero no te comas otro ser humano. O sea, todos menos otro que se parezca a ti. Ok. Entonces, en estos pueblos, en América del Norte, surge la idea de qué cosa es un Wendigo. Y un Wendigo es un espíritu que posee a una persona precisamente cuando comienza a convertirse en un caníbal. Durante el invierno es muy común, o era muy común en el pasado sobre todo, ahora ya menos, que pues ¿qué pasaba? Te quedabas sin alimentos y comenzabas a comerte a quien podías, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría si, por ejemplo, vamos a pensar que ahora tú ya no lo querías admitir, pero ahora eras fan de la carne humana? Digo, imagínate, a lo mejor lo tuviste que hacer por alguna condición extrema. Por ejemplo, me pongo a pensar en La Sociedad de las Nieves, se llama. Hay una película sobre eso que habla sobre un accidente aéreo en los Andes y tuvieron que comer carne humana para sobrevivir, etcétera. Entonces, cada vez que una persona tiene que comer carne humana por necesidad, ¿qué pasa si, por ejemplo,
uno de nosotros decide probar carne humana y al final te das cuenta que sí te gusta. ¿Qué harían ustedes, no? Oye, pues yo no quería comer carne humana, pero pues ya me la comí y resulta que no está tan mal. Entonces, eso activa algo dentro de tu propia mente de lo que se puede y no se puede o no se debe hacer. Y entonces, cuando para los pueblos nativos del norte se daban cuenta que alguien ya se había vuelto fan de la carne humana y ya comía carne humana, aunque ya no tuviese la necesidad, en ese caso es cuando se considera que la persona está poseída se convierte en un Wendigo, cuando se vuelve un caníbal. Pero como parte de esta misma ideología, dice que los Wendigos son personas que también son muy avaras. Ya el Wendigo es una persona que pues no quiere compartir su alimento, empieza a tratar de racionar lo más que puede y finalmente se convierte en estas criaturas que al estar poseído, muchas veces cuando encuentran a un Wendigo, la imagen que se tiene de un Wendigo es una persona completamente pálida, con encías sangrantes, en estado calavérico y que pues está devorando carne humana, ¿no? Entonces, esta forma como deforme de un ser humano que está pasando hambre al extremo, mezclada con el frío, imagínense una persona a punto de congelarse y que está sufriendo hambre extrema, pero que está teniendo que para sobrevivir se tiene que comer a otro ser humano. Para los pueblos nativos decían que esa persona ya había cruzado una línea que pues no se podía permitir. Y entonces los pueblos nativos no tenían un ritual como tal para exorcizar el espíritu del Wendigo de la persona, sino que lo que acostumbraban era matarlo, claro que sí. Entonces, esos son los Wendigos. Son personas que son poseídas por el espíritu, básicamente, digámoslo así, por el hambre que los llevó al punto de comer carne humana y que después de comer carne humana, pues dijeron, voy a seguir comiendo carne humana y cuando continúan en eso, pues ya luego ya no pueden salir de esa adicción a la carne humana, así que pues para controlar el que no ocurra ese tipo de actos dentro de la tribu o los pueblos que están ahí, pues deciden que hay que buscarlos, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto como referencia, es que les traigo el cuento que tengo preparado para el día de hoy. Y bueno, esta semana vamos a platicar de este cuento que nos cuenta precisamente la historia de un cazador y de los Wendigos, ¿no? Bueno, este cuento que tenemos preparado para el día de hoy se llama Anue y el Wendigo. Así que pues espero que sea de su agrado, de su interés. Y luego vamos a platicar otras cositas, ¿sale? Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el cuento. El cuento se titula Anue y el Wendigo. Anue y el Wendigo. Esta historia forma parte de la creencia que está vigente entre los indígenas que viven en Canadá, sobre todo en las zonas cercanas a los grandes lagos. Cuentan los indígenas que cuando eres una persona avara y que no le gusta compartir o que en la desesperación por los duros inviernos en los que ellos viven decides comer carne humana, te puedes convertir en un Wendigo. Como ya les dije, un Wendigo es un ser humano que su piel es muy blanca como la nieve y extremadamente flaco. Además, por el hambre que siempre tiene el Wendigo, se ha comido sus propios labios y tiene los dientes amarillos y afilados. De su boca todo el tiempo está con encías sangrantes. Mientras más come el Wendigo, más grande y fuerte se vuelve. En el poblado de Hue, los indígenas viven en sus tipis, divididos en clanes familiares. Un día, cuando el invierno llegó a su fin, resultó que comenzaron a desaparecer personas. Todos los días, a diferentes horas, los clanes comenzaron a reportar que sufrían la misma suerte y que de manera inexplicable, miembros de sus familias habían desaparecido.
pero habían detectado pisadas muy grandes junto a las huellas del último rastro de sus familiares por el bosque, lo que los hizo que todos supusieran que se trataba de que no solo había un Wendigo, sino de que eran varios, y que estaban atacando el pueblo. Primero, organizaron guardias para vigilar, pero un día los guardias del puesto de vigilancia desaparecieron, y encontraron rastros de sangre negra y putrefacta en un cuchillo que quedó abandonado. Entonces no les quedaba la menor duda, se trataba de Wendigos. Decidieron organizar un grupo de 8 de sus mejores guerreros para ir a cazar a los Wendigos al bosque, pero después de una semana de no saber de ellos, perdieron toda esperanza de volverlos a ver con vida. Fue entonces que, desesperados, pidieron ayuda a pueblos vecinos y ofrecieron una gran recompensa a quien pudiera auxiliarlos a acabar con los Wendigos. Pero todos los que iban de cacería nunca regresaban. Hasta que un día llegó un cazador llamado Anué. Anué era un guerrero que no tenía una tribu y se ganaba la vida peleando y cazando. Era muy alto y sumamente musculoso. Además, Anué era muy inteligente, y él decía que el mejor cazador no es el más fuerte, sino el más listo. Anué pidió una reunión con los jefes de todos los clanes, y les dijo que antes de ir al bosque a buscar a los Wendigo, quería visitar sus tipis y conocerlos a todos un poco mejor para tener conocimiento del territorio que iba a explorar, y recoger todos los consejos que le pudieran dar. Anué sabía que el invierno había terminado, y que las familias tenían muy pocas reservas de comida. Sin embargo, decidió ponerlos a prueba, y en todas las casas pedía que le regalaran alimentos para su viaje de cacería. En todos los tipis, Anué recibió alimentos, pero solo un clan fue el más avaro, y ellos solo le dieron la mitad de un pescado seco que era tan pequeño que no llenaba ni la palma de su mano. Entonces Anué decidió observarlos mejor, y vio que ese clan estaba conformado por un señor viejo con sus 7 hijos varones y las esposas de estos varones. Anué tomó el pescado y se regresó al centro del pueblo donde le habían reservado un tipi. En la noche, Anué decidió pensar en un plan y se puso a meditar sobre todo lo que había aprendido desde que había llegado. Entonces, pensó que probablemente ese clan avaro era una familia de Wendigos. Así que sin que nadie lo viera, se internó en el bosque y comenzó a explorar la zona bajo el cobijo de la noche. Anué recorrió un camino junto al lago y encontró una zanja cercana. Cuando se acercó, vio que la luz de la luna llena hacía brillar unas rocas más de lo habitual, pero al estar frente a ellas se dio cuenta de que no eran piedras, sino que eran los huesos de las personas que habían desaparecido. Luego vio un rastro de huellas y cómo estas huellas iban cambiando de formas, y pasaban de ser enormes huellas que se hacían más pequeñas hasta llegar a la forma de un pie humano, y que iban en dirección a los tipis donde le habían dado el pescado seco diminuto. Al otro día, Anué decidió que aún no le diría a nadie lo que había descubierto, para que nadie fuera con el chisme y pudieran alertar a los Wendigos. Fue directamente al tipi de que había visitado y encontró al anciano despierto y le dijo: «Oiga, señor, ¿qué le parece si vamos a pescar en el lago congelado?». El anciano le dijo que encantado iría, pero no estaban sus hijos y, y que ellos no le perdonarían ir a pescar sin ellos. A lo que Anué le dijo: «¿Por qué no le dices a tus nueras que les avisen que nos alcancen junto a la presa del Castor y que lleven sus cañas?». El anciano lo pensó por un momento y después aceptó. Anué y el anciano entraron en el bosque y lo atravesaron hasta llegar al lago que aún tenía partes congeladas. Anué ya había hecho un hueco en el hielo por donde echar la caña y le dijo al anciano que por qué no echaba su caña primero, mientras que él recogía su balde y lo alcanzaba. El anciano caminó confiado pensando en que ojalá que sus hijos no tardaran mucho, para que él y sus 7 hijos pudieran matar y devorar a este cazador. Cuando el anciano llegó al centro donde estaba el punto para poder pescar, escuchó a Anué decir: «Oiga, señor,
¿Será que los Wendigos iban bajo el agua? Al escuchar esto, el anciano se dio cuenta de que ya lo habían descubierto, y pensó que ya no tenía caso seguir fingiendo y comenzó a transformarse. Entonces, comenzó poco a poco a cambiar de tamaño, creció y su piel se empezó a tornar completamente blanca. Mientras crecía, notó cómo desaparecía la poca piel de sus labios y podía mostrar sus encías sangrantes. Al tomar su forma verdadera, el Wendigo sabía que tendría la ventaja para poder matar en cualquier momento al cazador. Pero Anoé había hecho cortes en todo el hielo que estaba debajo del Wendigo, y con un golpe de su hacha en un punto estratégico hizo que el hielo que estaba debajo se quebrara, y el Wendigo cayó al agua helada. Cuando el Wendigo intentó subir al hielo y puso las manos para poder treparse, Anoé le cortó las manos de un hachazo, lo que hizo que finalmente el anciano muriera ahogado. Más tarde llegaron los hijos del anciano, a los que les dijo que su padre había ido a preparar algo en una madriguera de castores que había encontrado, pero que ellos mientras podían achicar las trampas para peces, y cada trampa estaba a diferentes distancias. Decidió separarlos y colocarlos a distintas distancias. Lo que hacía era Anoé es que cada vez que los hermanos llegaban a donde estaba una trampa, las trampas no eran para peces, sino eran para Wendigos. Anoé capturó a cada uno, los dividió y los fue matando. Al anochecer, las nueras del anciano se fueron a buscar a sus esposos ya convertidas en Wendigos. Anoé decidió cortarse un poco, se cortó la mano y comenzó a dejar un rastro de sangre que lo llevó hasta la madriguera de los castores, para que ellas pensaran que sus esposos estaban adentro comiéndoselo. Las mujeres entraron a la madriguera y se dieron cuenta que todo estaba completamente oscuro. Entonces, una puerta apareció, bloqueando con estacas la única salida, y por un espacio que dejó estratégicamente a Noé, aventó una antorcha para que las mujeres pudieran ver que en el centro de esa madriguera se encontraba una pila de cuerpos descuartizados, los cuales eran los cuerpos de sus esposos. A Noé las quemó vivas junto con los cuerpos de sus esposos. Después, de regreso al pueblo, los llevó a todos los habitantes al lugar donde estaba el resto de las personas que habían sido devoradas. El jefe de la tribu le preguntó que cómo supo que ellos eran Wendigos, a lo que Anoé le respondió: ese clan había tenido pérdidas como todos, pero ese clan solamente le hacía falta la esposa del anciano y no tenía ningún niño, lo que me hizo pensar que durante el invierno la esposa murió y decidieron comérsela, y con el paso de los días también decidieron comerse a los niños. Por eso no dudé en que ese clan estaba formado por puros Wendigos. Fin. Bueno, este es el cuento que les tengo preparado para el día de hoy. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Es una historia un poco extraña, quizás, ¿no? El de cómo decide que ellos son Wendigos, porque claramente deben serlo, y empiezan a ocurrir estas desapariciones, ¿no? Por lo que les comentaba al inicio del capítulo. Ahora, ustedes podrían pensar, oye, Tavo, pero pues esa parte de la idea ya es parte del pasado. Bueno, pues quizás no es tan del pasado, ¿sí? Todavía hay casos que ocurren en Canadá y se tienen registro de ellos, de estos avistamientos, pero también sobre todo de qué pasa cuando esto ocurre en la vida real. O sea, ¿qué pasa si alguien dice, no, pues yo digo que mi vecino es un Wendigo y lo voy a matar porque es un Wendigo? ¿Cómo ven? En nuestra cultura actual y nuestra forma de ver el mundo, uno pensaría que esto es un poco extremo o radical, pero eso sigue ocurriendo, eso pasa. Entonces, habría que, habría que analizarlo mejor para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Esto forma parte de la cosmovisión de lo que es correcto.
Pero como muestra de que esto sigue pasando, o que ocurrió y que se está en un análisis, les quiero compartir una pequeña reseña que hizo un investigador sobre un caso en concreto de un avistamiento de Wendigo. Bueno, les cuento aquí, dice: la primavera pasada lo vimos cerca del campamento unas cuantas veces, así que lo escondimos todo, también las canoas, pero continuó merodeando los alrededores durante bastantes días, hasta que cierta noche lo vimos muy cerca de la casa escuela. Entonces, uno de los hombres salió tras él y le disparó. Le disparó 2 veces. Había sangre en el lado izquierdo del sendero, encima de las hojas. A la mañana siguiente, decidimos ver si la sangre continuaba allí. Algunos acordaron seguir su rastro. Caminaron durante medio día y descubrieron 3 huellas y volvieron a perder su pista. Las pisadas tenían 2 palmos de largo. Iba con los pies descalzos. Lo anterior que les acabo de leer es el testimonio que recogió el jurista norteamericano Sidney Herring, que tiene un enorme valor. No en vano el contexto del mismo fue parte del juicio por un caso de asesinato en el que se vio involucrado un Wendigo, lo que es la criatura que hemos estado platicando el día de hoy. ¿Cuándo pasó esto? Bueno, este caso ocurrió en el año 1896. Un miembro de la etnia Ojibwa acababa de ser declarado culpable de homicidio involuntario por un caso de asesinato de un Wendigo. Los hechos tuvieron lugar en una reserva de la mencionada tribu situada en uno de los inmensos bosques boreales característicos del norte de Canadá. Según las actas del juicio celebrado en la localidad de Regina, el homicida asesinó a su padre adoptivo porque, según él, su padre se había convertido en un Wendigo. Lo que aquí se establece en este caso, este fue un caso que quedó documentado, en este caso que se llamó Regina versus Mackenconave, fue seguido por varios periódicos de la época que informaban a diario sobre el desarrollo del proceso. Gracias a ello, este jurista logró rescatar muchos fragmentos de este juicio íntegras y las conversaciones que tuvo el fiscal con la única persona que testificó a favor del acusado, otro indígena, y que también él dijo que sí, que efectivamente a la persona que le habían disparado era un Wendigo. Pero lo curioso está en que el delito aquí y la manera en que fue juzgada fue que él no fue declarado culpable del homicidio por haberlo asesinado, sino que se calificó de homicidio porque se atrevió a hablar con la prensa de que a quien había matado era un Wendigo, y para las reglas, las leyes internas que tenía esta tribu, lo que tenía que decir era, no tenía que hablar de eso porque es hablar de sus creencias. Entonces decidieron castigarlo como ya un homicidio común y corriente, ¿no? Porque para ellos se dieron cuenta que para ellos asesinar a una persona acusada de Wendigo no es un homicidio. ¿Sí me explico? Aquí estamos hablando que, de acuerdo con los usos y costumbres de esta tribu, si yo acuso a una persona de que es un Wendigo y logro mostrar alguna prueba, como en este caso era porque había unas huellas, y luego le disparo y lo mato, eso no lo hace un asesinato, porque me estoy defendiendo de un Wendigo. Entonces, este jurista norteamericano, Sidney Herring, se dio cuenta que encontró otros 7 casos similares en donde las personas que asesinaron a otras por acusarlas de Wendigo, todas quedaron exoneradas al considerar que se trataba de autodefensa, en una legítima defensa para proteger sus vidas y las de sus familiares por asesinar a alguien acusado de Wendigo, porque la sentencia siempre contra los Wendigos era la muerte. Entonces, aquí nos crea otro paradigma. Díganme, aquí qué debía de hacer la autoridad en Canadá. Vamos a respetar los usos y costumbres de esta tribu.
o ya le podemos aplicar nuestras leyes que aplican para todo ciudadano canadiense. Esto creó un debate a partir de 1998 en Canadá. O sea, no estoy hablando de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Estoy hablando de hace menos de 30 años. Un debate sobre hasta dónde pueden llegar los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Oye, tú dices que viste una huella extraña, alguien se perdió y por ende ahora es un Wendigo, entonces tú lo mataste. Y yo debo de decir, qué bueno que lo mataste y ya no pasa nada, ¿no? No lo sé. Para quienes nos escuchen, existe algo que, una de las formas en que las sociedades humanas se controlan y moderan su comportamiento es en base a la costumbre. Pero no sé hasta dónde eso pueda o no. Ustedes díganmelo, se los dejo a ustedes a su reflexión. ¿Qué debió haber pasado aquí? La persona que sí fue condenada por asesinato, lo condenaron por asesinato por hablar con la prensa de decir que mató a un Wendigo. O sea, si él no hubiese hablado con la prensa y nada más hubiera continuado el juicio de asesinato, y de manera interna, como es un secreto de su tribu, pues hubiera quedado libre. Pero como se le ocurrió decirlo, no, muy mal. Entonces, sí es homicidio. Y fue castigado de homicidio. Los otros homicidios no fueron castigados porque, pues, no habían dicho que mataron a un Wendigo. Simplemente mostraron pruebas que todo mundo vamos a entender que es un Wendigo, ¿no? Guiño, guiño. No lo sé. Es un poco más para el debate ahí, la reflexión. ¿Ustedes qué harían? No tengo una respuesta yo al respecto por ahora. Quisiera que ustedes lo reflexionaran. Bueno, les doy las gracias por estar aquí escuchándome. Espero que lo reflexionen, piensen qué harían ustedes en una situación extrema. ¿Estarían dispuestos a comerse a un ser humano? No lo sé. Sale, les agradezco como por ser parte de este proyecto que hemos estado durante todo este año. Empezamos en la mitad de este 2024, ya concluimos. Les doy las gracias, espero que quieran seguirnos acompañando el próximo año. Les deseo lo mejor, que tengan un feliz fin de año, pásenla excelente, cuídense mucho, diviértanse, convivan con sus familias, traten de estar lo mejor que se pueda. La verdad es que muchas veces yo sé que el mundo no es muy favorable, pero traten de estar lo mejor que se pueda. Entonces, les mando un fuerte y cálido abrazo a todos de parte de quienes hacemos este proyecto y les agradezco mucho. Recuerden que esto fue Brujo X. Recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos en el próximo capítulo, que en este caso será el próximo año. ¡Hasta la próxima!